La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, soy psicóloga y creadora de este proyecto. Y el día de hoy me encuentro con Miriam Manzano. Hola, Miriam. Hola, estoy muy emocionada por estar acá, muy contenta. Voy a andar muy risueña hoy. Hoy estamos grabando un episodio que llevamos planeando bastantes semanas. Hoy vamos a hablar sobre antipunitivismo. Yo quise invitarte porque me comentaste en algún momento que estabas en un proyecto que se llama Torcer la Lengua Punitiva. Cuéntanos un poquito de eso, Miriam. Sí, yo conocí a Emilia Rendón, a quien sé que va a escuchar esto y le mando un besote. Emilia es la creadora de la plataforma Multipolar y bueno, nos conocimos así por azares de la vida y de las redes sociales de Instagram y me invitó como a formar parte del proyecto y ella tenía ya algunas cápsulas grabadas en Radio Nopal sobre el antipunitivismo con Micaela Trular y por ahí con Paula Zavala se tenían cosas. Entonces Emilia es víctima de una funa punitiva y de un proceso punitivo ahí como en lo legal y quería como retomar el proyecto para problematizar este tema y me invitó. Entonces con lo que ya tenía ya armado, que era muy precioso, yo como que ayudé a dar unas ideas e hicimos un encuentro latinoamericano. Entonces invitamos a gente de los sures de América Latina para problematizar el antipunitivismo desde diferentes perspectivas. Hablamos desde la cárcel, los manicomios, las dictaduras, lo colonial, el trabajo sexual, los cis temas LGBT. Obviamente ya conforme pasa el uno dice como, faltó esto y faltó lo otro y faltó aquello, pero este fue como mi primer encuentro y mi primer acercamiento y yo les recomiendo que estén atentes a las redes de Multipolar porque próximamente vamos a seguir como haciendo cositas de esta índole y donde pueden encontrar como todo lo que se hizo al respecto, que fue maravilloso. Buenísimo, lo voy a poner en la descripción para que todos puedan acceder a ello fácilmente. ¿Cómo añadirías a tu presentación? ¿Qué dirías de ti para que sepamos quién está hablando? Ok, bueno, yo soy Miriam Manzano, soy historiadora de formación, estudié historia. Recién me llegó mi título hace como mes y medio, entonces estoy muy emocionada. Muy. Aparte soy actriz de teatro desde hace muchos años, recién como lo retomé. De teatro como más local, como que la gente se imagina ahí los grandes teatros, ¿no? Como más local y eso es precioso y es un área de oportunidad maravillosa. Y también me posiciono como antipatriarcal. He abandonado un poco las lógicas de los feminismos como para posicionarme como antipatriarcal, interseccional. Para mí la interseccionalidad es fundamental, más que una herramienta, creo que es como el eje rector de la antipatriarcalidad. Y el anticapitalismo también, por supuesto, y colonialismo y todos los sismos. Soy una amante de las ciencias sociales, estoy profundamente enamorada de ellas y bueno, me interesan los temas de las violencias en general. Y eso me encanta decirlo porque implica muchas cosas, porque puede ser violencia física, simbólica, violencia del narcotráfico, pero violencia en la familia, pero violencia feminista, o sea, como todas las violencias a mí son cosas que me apasionan en el sentido, me apasiona estudiarlas para entenderlas, no que las enaltezca o algo. Claro, sí, no es hacer una apología de la violencia, ¿no? Al contrario, entender estas lógicas de desigualdad en las cuales la violencia es algo pensable y posible y ejecutable, ¿no? Bueno, Miriam, cuéntanos un poquito qué es el antipunitivismo. Ok, bueno, empecemos. Primero que todo, yo quiero partir de lo que es el punitivismo, ¿no? El punitivismo es castigo, ¿no? Así como en una palabra, digo que es castigo. Y el castigo, el punitivismo, es algo que ha estado presente siempre, ¿no? O sea, podemos leer a Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y saber que hemos históricamente optado por diferentes formas de castigo. En la actualidad, más en la etapa contemporánea, ya podríamos hablar de dos mecanismos de castigo. Y también por castigo hablo de control, ¿no? Del ordenamiento de la sociedad y de normar, ¿no? Más que normas, normar.
Y estos mecanismos son formales e informales. Los formales son el derecho, por ejemplo, ¿no? Todo lo institucional. Y los mecanismos informales tienen que ver más con el pensamiento, con la moralidad, por ejemplo, ¿no? Con lo correcto o lo incorrecto, que más allá de la ley, de lo penal, de la legalidad, nos dicta como en el sentimiento o aquí la cabeza o el corazón lo que es correcto o lo incorrecto. Entonces, bueno, en este contexto, por ejemplo, mexicano de creación del Estado-Nación, cuando empezamos a normar, a poner leyes, pues lo que quieren es organizar la sociedad, ¿no? Se hace de dos formas, los formales y los informales. Entonces surgen los códigos penales en este contexto nuevo de creación del Estado-Nación después de la independencia de México, ¿no? Ya cuando empezamos a darle forma a lo que hoy conocemos como México, que yo diría México, ¿no? Pensando en Yasmaya Aguilar, a quien quiero mucho. Y bueno, hay tres códigos penales, 1871, 1929 y 1931. ¿Por qué hablo de esto? Porque para empezar, las normas y los códigos penales y los derechos nunca son ajenos de las personas quienes los ejecutan y quienes están detrás de la creación de leyes. Siempre responden a intereses, a prejuicios, a normas, a contextos de creación de Estado-Nación, a ideologías, ¿no? Se piensa que las normas representan la voluntad del pueblo e idealmente debería ser así, pero no funciona de esa forma, o sea, no todo el mundo está de acuerdo con las normas y viceversa, ¿no? Entonces hay que también entender, y eso es súper importante, que hay conflictos, ¿no? A la hora de la creación, conflictos de interés y conflictos de ejecución. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, los códigos penales, que es como el ejemplo perfecto de lo que es el punitivismo, de lo que es el castigo, pues podemos ver cómo cambian los conceptos, ¿no? Entonces, en el 71, en el código de 1871, es un código de corte liberal, que básicamente lo que hace es poner en el individuo la responsabilidad del delito. O sea, hablando como que tiene toda la agencia de cometer el delito y que sabe. Pero ahí tenemos un problema, que muchos delitos son por omisión, ¿no? O sea, por desconocimiento. Y más adelante se teoriza y se piensa sobre que no castigamos al delincuente, sino al delito, ¿no? Y después entramos en todas estas discusiones que tú sabes mejor que nadie de la psicología, sobre si el delincuente o el ser humano es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe, y son como las pláticas de nunca acabar, ¿no? Y eso es bien interesante porque tiene mucho que ver con cómo entendemos el derecho y cómo nos normamos en general, ¿no? Y bueno, el antipunitivismo ahora, en todo caso, es lo opuesto al castigo, ¿no? Que es no castigar y buscar otras medidas alternas para estar en el mundo. Yo le diría así, o sea, el antipunitivismo es otra forma de entender y de dialogar y de relacionarnos. Yo quisiera añadir que justo estas lógicas, sobre todo las informales, como las nombras, las interiorizamos mucho. O sea, como están en la cultura y en el lenguaje y en las normas y en el absolutos de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es deseable y lo que es inaceptable, ¿no? Las interiorizamos y las llevamos a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de leer el mundo, a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de interpretar y a nuestra forma de sentir, sí, ¿no? Exacto. También hay mucha emocionalidad en el punitivismo y en todas estas lógicas de lo que está bien y lo que está mal y cómo se reacciona a ello y cómo nos relacionamos con ello. Hay mucha emocionalidad. Sí, me encanta porque justamente no pasa solamente como por el derecho y lo que sabemos que está bien o mal, sino cuando rompemos una regla que es de las formales, entonces viene la emocionalidad de no, me siento culpable porque no veo, me siento culpable porque insulté y todo esto, entonces justo pasa por la emoción y obviamos que el punitivismo es también lo que sentimos y cómo nos autocastigamos, pero castigamos a la gente con la que nos relacionamos, ¿no? Sí. Y yo lo veo y me encanta que ahorita vayamos a abordar eso como en la crianza, en la educación, en las relaciones interpersonales, o sea, está en todos lados, ¿no? Ya es como una estructura que se inserta en el cuerpo, ¿no?
y eso me fascina. Y bueno, como retomando un poco, yo no hablo de genealogías, y a mí me encanta explicar esto. Por ejemplo, cuando pensamos en la historia del feminismo, entonces pensamos, las sufragistas, y luego pensamos, Estados Unidos, no sé qué, y no, o sea, eso para empezar es súper occidental, o sea, porque en Oriente también hay historias de los feminismos, y es como unilateral, y no, o sea, la realidad es que cada espacio tiene su propia genealogía. Entonces yo más bien siempre hago la invitación de no pensemos en genealogías, evidentemente hay que conocer a los grandes autores y referentes, pero no pensemos en genealogía, pensemos en genealogías, ¿no? En investigar quiénes hablaron de eso en el espacio en el que estamos, donde nos relacionamos, cuáles son los postulados, porque lo que pasa en Estados Unidos antipunitivamente no es lo mismo que pasa en México, y ahorita como vamos a abordar ese tema, entonces yo invito a que hagamos genealogías y nos situemos y veamos en dónde estamos parados, cuál es nuestro contexto y qué se ha dicho que funciona y qué no funciona. Y bueno, así haciendo como una genealogía súper grande, uno piensa inmediatamente en Michel Foucault y piensa en Angela Davis, ¿no? Angela Davis explica algo maravilloso, que es la construcción del sujeto peligroso a través de la figura del negro. Ya en México, ahorita también hablamos de eso, y entonces lo que dice un poco Angela Davis y otros autores y otras autoras, y hay un documental maravilloso que se llama Enmienda 13, que también ahí te voy a dar el link para que lo vean, que es pesadísimo, pero es brutal, y nos cuentan un poco que después de la esclavitud, cuando termina por abolirse, ya no hay trabajo gratis, ¿no? Ni forzado, o mano de obra barata. Entonces, ¿qué es lo que se hace como para obtenerla? Bueno, se crean las prisiones a través de la creación de la figura del sujeto peligroso. Entonces, si vemos los medios masivos, empezamos a ver por todos lados bombardeos de imagen del negro violador y del negro delincuente. Y entonces creamos esta imagen visual e ideológica de un sujeto peligroso, que es el negro, el hombre negro o la mujer negra. Mandamos a las cárceles y entonces obtenemos ahí trabajo gratuito, ¿no? Porque a través de cumplir la pena, entonces trabajo muy mal pagado o no pagado, y se meten ahí grandes empresas, ¿no? Y entonces ya hablaríamos también de capitalismo y de cómo esto funciona para el capitalismo para obtener trabajo a un costo muy bajo. Eso está brutal. Es absolutamente brutal, ¿no? Porque además, si haces una radiografía de quienes están en las cárceles en la actualidad, son hombres negros, mujeres negras y sujetos y sujetas racializadas, ¿no? Y que les atraviesa la clase y la raza, ¿no? Y entonces también ya traemos en la actualidad la figura del migrante, que es el mexicano y todo el sudamericano que comete un delito y va a la cárcel y vale, trabajo gratis, ¿no? Entonces Angela Davis ve esto como esta creación del sujeto peligroso, que además le conviene al capitalismo, porque hablamos también de la privatización de las prisiones, y entonces ahí vemos como fines absolutamente económicos. Entonces ella es muy pro abolición de las cárceles, ¿no? Y de buscar otras formas de justicia. Ya si queremos abolir la cárcel o no, creo que es una discusión bien compleja. Yo no pienso que en todos los casos debería de obviarse, pero habría que estudiarlos de forma muy individual, ¿no? Y pensarlos. Es una discusión de nunca acabar. Pero sin duda creo que las condiciones deben ser distintas y no basadas en el castigo. Y bueno, Foucault lo mismo, o sea, hace una historia del castigo, de las prisiones, y las entiende como espacios normadores que norman conductas y que norman cuerpos, ¿no? Y de nuevo es importante esto porque va a la emocionalidad de la forma en la que actuamos e interactuamos con el mundo. Y algo que yo un día, por ahí en internet, que te pones el podcast para trabajar o algo, escuchando una entrevista de una mujer como muy famosa que hace entrevistas en prisión, que no me encanta su trabajo por muchas razones, en un podcast habla de por qué ella trabaja con personas privadas de su libertad. Ella dice algo maravilloso que a mí me vuela la cabeza, que fue como mi primer acercamiento como al tema del antipunitivismo, que fue: todos y todas la cagamos. Entonces fue como, claro, Miriam no es la mujer que era hace 10 años, ni hace un año, ni hace una semana, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo de
cuando iba en la secundaria, mis papás jamás me enseñaron ninguna forma de violencia o discriminación a nadie, ¿no? Y entonces ya sabes, los famosos chismógrafos que se pasan, entonces me lo pasaron y me preguntaron por una chica y yo, insultos absolutamente misóginos que mi papá además lloró como, ¿de dónde aprendiste esto, no? Y hoy no me imagino un escenario donde yo pueda insultar o pensar de una forma así. Entonces fue como, claro, o sea, la Miriam de hace 10 años no es la de ahora ni la de hace un año. Entonces, evidentemente, todos, todas y todes, todo el tiempo la estamos regando y eso no nos hace malas personas o delincuentes, sino personas con capacidad de evolucionar y de reparar el daño de algunas formas. Entonces es así, me voló el cerebro, claro, como entender esta situación, ¿no? Y bueno, lo que yo diría del antipunitivismo es esta necesidad de buscar otras formas de habitar el mundo, ¿no? De buscar justicia y de hacer justicia, no solamente en el ámbito legal. Claro, en lo legal podemos pensar en estas nuevas formas de hacer justicia como justicia restaurativa, como la reparación del daño, que además todo el mundo obviamos de sí, a la cárcel 50 años, bueno, y la reparación del daño, ¿dónde está? ¿No? Lo que quiere la víctima, ¿dónde está? Como que pasamos de largo todo el tiempo, ¿no? Sí. Y de nuevo, todo esto más bien termina siendo espacio de corrupción, de violaciones de derechos humanos y de castigo y de jamás una enseñanza y un aprendizaje y de prevención, que es algo que por ahí vi que escribiste que es absolutamente importante. Nadie está pensando en la prevención. Sí. Entonces, bueno, como intentando bajar un poco, hay muchas formas de antipunitivismo, ¿no? Y de abolicionismo. Podemos pensar en el abolicionismo penal, que es algo que habla Angela Davis, podemos pensar en el abolicionismo manicomial. El antipunitivismo también viene desde las ciencias sociales, desde grandes teóricos y teóricas que lo hablan y que demuestran por lo menos por qué en las crianzas y en la educación no funciona y en el sistema penal. Y además, yo hablo mucho de lo penal porque es como lo que más tengo a la mano. Estamos viendo que los índices de impunidad son altísimos, pero también que tenemos cada vez más gente en la cárcel, muchísimo, o sea, históricamente así estamos arriba, y cada vez más muertos y más muertas y más violencia. Lo que quiere decir que la cárcel no está funcionando y que el castigo evidentemente no está funcionando. Y eso no me lo inventé yo, eso podemos verlo cualquiera en las cifras y en la cotidianidad. Apenas te platicaba, ¿no? Como el contexto que vivimos acá donde yo vivo lleno de violencia. Es como pues, cada vez hay más gente en la cárcel, cada vez hay más policías y la violencia no termina. Entonces habría que preguntarnos qué está pasando ahí. Y también es un movimiento social, ¿no? Pienso en este movimiento de las vidas negras importan, por ejemplo, que es también un movimiento social. Entonces el antipunitivismo es 300 cosas y formas de ser y estar en el mundo, que uno puede bajar a lo individual para relacionarse. Y eso es algo que a mí me encanta de la academia, ¿no? Todo lo que leo y aprendo no tiene que estar allá arriba inaccesiblemente, sino cómo lo uso yo, Miriam, en mi vida cotidiana y en mis relaciones con las personas. Y creo que ahí está el secreto. Claro. Es a partir de estas ideas, creencias, discursos, ¿no? De los cuales tomamos las formas de proceder y de comportarnos. También eso lo aprendemos a través de mecanismos reproductores como la familia, ¿no? O sea, la familia que es nuestra puerta al mundo y a enseñarnos cómo es el mundo. Obviamente ellos no nos dicen, mira, como en el Código Penal dicen, y como en la ideología, como Angela Davis dijo, no, o sea, no nos dan esa educación de esa manera, sino que nos dicen, rompiste este vaso, te vas a ir castigado y no te vamos a llevar allá a tu cena y no vas a cenar con nosotros. Entonces, el niño, la niña está castigadito, sintiéndose muy mal porque rompió un vaso sin querer, o tal vez a propósito porque estaba enojado, pero no importa, rompió un vaso y su consecuencia fue la exclusión, fue el aislamiento y no se le explicó qué fue lo que hizo mal, por qué ese vaso era importante, no se le dieron herramientas para que reflexionara sobre lo que había hecho y sobre todo el efecto de su acción,
oye, ¿sabes qué? Este vaso era parte de los que me regaló tu abuelita y era muy importante para mí. Puedes entender, que es como cosas que están planteando otras formas de crianza. Y entonces lo que vamos generando es un miedo al error, porque sabemos que va a venir un castigo muy doloroso, pero también lo internalizamos hacia afuera. Cuando alguien comete un error, yo lo castigo para que se sienta mal. Y esa es como la lógica en la que nos relacionamos con el castigo a nivel personal e interpersonal, ¿no? En donde buscamos aplicarte un castigo para que te sientas mal, pero no estamos buscando una sensación de reparación, no estamos buscando una reflexión. Y yo, escribía en nuestro texto una reflexión de qué sucedió, por qué pasó, cuáles fueron los efectos de mi acción y llevarlo a una promesa de no reincidencia, ¿no? Aún como ya comprendo mi acción y los efectos que puede tener y los alcances que tiene para lastimar a otras personas, e incluso yo misma no me siento congruente con esta acción porque está representando cosas con las que yo no comulgo, aunque yo lo haya hecho, pero realmente no comulgo con ello. Voy a buscar mecanismos, formas o estrategias para que eso no se repita, o para ser más consciente de mis acciones, o cómo proceder de manera diferente ante ciertas situaciones, ¿no? Y creo que esa es una propuesta aterrizada, ¿no? del antipunitivismo. La reparación, la rendición de cuentas, que es, una pregunta que se hacen mucho las víctimas de alguna violencia es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿No? La rendición de cuentas, la reparación del daño, que me encanta porque está enfocado en, como tú comentabas, qué necesita la persona, la víctima. Claro. No solamente está enfocado en quien cometió la violencia y en castigarlo y en funarlo, sino en qué necesitan las personas ofendidas, las personas agredidas. Necesitan una disculpa, necesitan una sensación de reparación, necesitan una sensación de seguridad. ¿Qué necesitan? ¿No? Y la reflexión, que es muy importante. No queremos que pidas una disculpa pública vacía que haces en 2 horas. Queremos que tengas un proceso de reflexionar qué hiciste, por qué estuvo incorrecto, digamos, ¿no? O por qué fue problemático. Y desde ahí, ¿qué puedes hacer para tomar responsabilidad? Y desde esa responsabilidad en la cual tú te asumes como un sujeto agente que decide con conciencia, haciendo uso de su voluntad, puedes modificar tu conducta para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Sí, y yo lo pienso mucho en la construcción de paz, ¿no? O sea, y se usa mucho ahora en la construcción de paz y nos encanta el concepto, lo que sea los estudios, es como muy aparte. Yo sí creo que es una mejor forma de relacionarnos y de estar tranquilos, tranquiles con el mundo que nos rodea, ¿no? Y me encanta esto que dices de la crianza. Yo, por ejemplo, que estoy todo el tiempo con mis chilpayates, con mis sobrinos, y observo la crianza de muchas infancias. O sea, a mí de nada me sirve que si mi sobrino hace algo, por ejemplo, típicamente le peguen, si no le han explicado por qué lo que está haciendo es, ni siquiera diría correcto o incorrecto, sino dañino, ¿no? ¿Por qué romper un vaso, ¿no? Como tú dices, no está bien. O sea, no solamente es el valor sentimental, lo complicado que es comprarte un vaso para tomar agua, sino pudiste hacerle daño a alguien, pudiste hacerte daño a ti mismo, misma. Y es eso, o sea, en las crianzas que hemos visto anteriormente, pues eran profundamente violentas y basadas en los golpes, en la exclusión, en hacer menos, y jamás hubo una explicación de por qué eso lastimaba, ¿no? Y entonces se replican. Y para mí es precioso que hoy estemos pensando en crianzas respetuosas, ¿no? Así se le llama y me encanta, y en otras alternativas de criar, ¿no? Y lo mismo pasa en la educación, o sea, antes les pegaban a las infancias, ¿no? Y cómo no saber no es motivo de un golpe, ¿no? Yo en alguna ocasión, como platicaba contigo, en mi etapa universitaria, se creía mucho que si te trataba mal, y te lo decían cuando entrabas a la carrera,
El docente, la docente era porque te quería y porque veía futuro en ti. Entonces de repente yo vi como una doctora le cerraba la puerta a alguien en la cara, como yo no te pedí esto, te pongo 6 porque tú puedes mucho más, o te trato mal porque te quiero. Estas palabras que uno dice como, claro, me quiere y me trata, no tiene que castigarme para demostrarme que me trata mal y puede mostrarme el camino, ¿no? Y así hacemos todo mucho menos doloroso. Y también pienso en la pareja, ¿no? Y me encanta como hablar de eso en este momento específico de mi vida, porque es como, hizo esto, la corto, le dejo de hablar, le hago la ley del hielo, le agredo cuando... Sí. O sea, ni siquiera nos damos cuenta que pasa de nuevo por la sentimentalidad mía y de la otra persona y tomamos así acción radical y todo. Y luego la gente piensa que pensar antipunitivamente es no hacernos cargo o disculpar las acciones, y no tiene que ver con eso, o sea, es me hago responsable de lo que hice, cómo repara la otra persona. No significa que no tomemos responsabilidad, tanto en lo penal como en las relaciones interpersonales, o sea, no significa que perdonemos todo lo que pase y que sí, pobrecito. O que lo justifiquemos o que lo dejemos pasar. Cero viene por ahí, viene de una aceptación, pero también de un entendimiento, porque bien lo dices, o sea, de nada sirve, por ejemplo, que el Estado mexicano pida perdón por Ayotzinapa si sigue replicando estas lógicas punitivas en ciertos cuerpos criminalizados, ¿no? Y de nada sirve que mi pareja me pida perdón si va a seguir haciendo esas conductas, ¿no? También ya aquí tendríamos que pensar en los límites, ¿no? de esto, y en el diálogo y en el cuidado propio. Pero básicamente va de esto, de aprender a convivir. Y ahorita que estamos hablando de ejemplos, a mí me encantan 2 ejemplos. Un ejemplo que dice mucho Paola Zavala y Silvana Carranza, que son de CUPA, a quienes pueden seguir porque hablan mucho del antipunitivismo carcelario, que yo las quiero mucho. Así le mando un beso si está escuchando esto. Y hablamos de delitos patrimoniales, ¿no? A alguien le roban 100,000 pesos. Y entonces sí, que se pudra 15 años en la cárcel el ratero. Pero ¿y eso qué? ¿Qué tal si esos 100,000 pesos eran para una cirugía urgente, para una casa, para una carrera? ¿De qué sirve que la persona esté tantos años en la cárcel si no le van a regresar el dinero? ¿No? Entonces mejor hacemos un plan en donde la persona se comprometa a pagar tanto dinero. O sea, no estoy diciendo que no tenga que pasar por un proceso de reinserción social y de aprendizaje de por qué lo que hizo estaba incorrecto, y así reparamos el daño, ¿no? Y pienso también en este conductor del metro que hace como 2 años que estaba en estado alcoholizado y chocó, ¿no? Y ocasionó un accidente. No murieron personas, pero hubo accidentes. Y entonces al sujeto le quitan el trabajo, lo cual deja sin comida a su familia y sin sustento a su familia, y lo meten en la cárcel cuando ni siquiera estamos atendiendo el punto principal, que es una adicción. Nos vamos inmediatamente al castigo y no a una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Y un problema. Y así lo hacemos en muchos ámbitos de nuestra vida. Y quiero rescatar algo que me parece maravilloso y que hablaste, y es como sujetos individuales, todos tenemos diferentes formas de entender la justicia. O sea, hay mamás que dicen como en un feminicidio, ya no puedo revivir a mi hija, ¿no? Me reparas el daño sabiendo que te reintegraste, que cumpliste un proceso de reinserción, que me explicaste por qué, que además es muy importante para muchas personas entender por qué, y tener la garantía de que no vas a volver a tocar a ninguna mujer. Y eso es poderoso. Y no estoy diciendo que todos y todas tengamos que hacerlo, porque o sea, cada quien entiende también la justicia y sus necesidades de forma muy individual, ¿no? Pero a veces una disculpa está bien, ¿no? Y a veces reparación económica por todo lo que uno tiene que hacer también está bien. Entonces sí creo que la justicia en todos los niveles, legales o no legales, debe estar completamente enfocada en el individuo, en lo que necesita y en lo que le hace bien, ¿no? Y creo que lo obviamos muchísimo, ¿no? Sí, y totalmente. Y lo obviamos de verdad porque no nos detenemos a pensarlo, porque estamos muy inmersos en cómo ya tenemos estas formas de proceder. Y algo que yo me he encontrado, y no solamente en la consulta, ¿no? Sino que es incluso algo muy estudiado desde diferentes ramas de la psicología, es que el castigo, los estilos punitivos a nivel emocional y conductual se usan porque así se integraron como una forma de regulación emocional. O sea, yo
tengo una ofensa, tengo un dolor, tengo un sentimiento de injusticia que me activa emocionalmente, me molesta, me pone triste, me frustra, y para regular esa emoción, mi conducta es castigar, señalar, funar, ¿no? Cancelar. Y realmente a veces hablas con personas y preguntas, bueno, ¿y te sientes mejor? Y la verdad es que no. Eso no te da una sensación de reparación, eso no te da una sensación de validación. El castigo, aunque lo entendamos así, no valida tu emoción. ¿Tú qué preferirías cuando alguien te ha ofendido? Y pensemos en algo, vamos a decir algo cotidiano como una infidelidad, ¿no? Que sí es como, es fuerte, pero no es un delito mayor, ¿no? Y es muy emocional. ¿Tú qué preferirías? ¿Que a tu pareja la corran de su trabajo por infiel? ¿O que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Lo que hice estuvo muy mal, aunque había dinámicas en la relación que a mí no me hacían sentir cómodo, yo no tuve una buena herramienta de gestionar esa incomodidad y me fui por la peor solución posible, que fue ignorar el problema y distraerme y hacer otras cosas que yo sabía que iban a lastimar el vínculo. Y yo no pensé, o sí pensé, en cómo iba a afectarte a ti, a mí, a nuestra relación, pero fui tan cobarde para asumir las consecuencias o para confrontar el problema que saboteé nuestra relación. Y en parte sí sabía, y no es porque tú no seas suficiente para mí, es porque yo no me atreví a tener una conversación que hubiera sido muy fácil tener, y creo que el efecto que tiene en ti mi acción es muy comprensible, porque lo mínimo es que ya no puedas confiar en mí, es que va a ser muy difícil que puedas confiar en otras personas, porque además tú me llegabas a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Te noto raro y así, y yo por miedoso no te lo decía, y estoy seguro que hasta llegaste a desconfiar de tu intuición, y eso no es justo para ti. Y no me gusta saber que te quedaste con esa herida de sentir que no puedes confiar en lo que tu cuerpo te está diciendo que sospeches. Eso no es justo para ti, y no me parece que una acción mía haya tenido ese efecto en ti. No es justo. Y dime qué puedo hacer para ayudarte a repararlo. ¿Qué prefieres? Es maravilloso, porque evidentemente yo preferiría la opción 2. Inmediatamente cuando me dijiste que lo corran del trabajo, mi espíritu punitivo aquí en el claro, que lo corran, ¿no? O sea, y pasa mucho, o sea, como, pues sí, como a veces nuestra primera reacción es la venganza, y sí, que la pase mal y no sé qué. O sea, yo con todo lo que sea antipunitivismo, sí, dije ahorita sí que lo corran, ¿no? Pero no es así, porque al final eso nos repara, ¿no? Porque saber por qué pasó, porque saber que soy suficiente, porque saber que no estaba loca en estas cosas que mi intuición o que mi cuerpo me estaban diciendo, es muy reparador, ¿no? Porque te coloca en un lugar de poder, digámoslo así, donde, ok, o sea, esto está pasando y recupero como el control un poco que había perdido, y creo que eso es maravilloso, como tener el control y el poder de decisión. Pasa todo el tiempo en todos lados, y es terrible, ¿no? Y me encanta que hayas puesto este ejemplo, porque es hasta dónde hemos interiorizado el castigo, ¿no? Hasta nuestras relaciones interpersonales, y eso no soluciona nada, ¿no? No, y que de hecho lo que hace es desarticular. Y estaba pensando como en movernos hacia esa parte, ¿no? Porque dentro de movimientos disidentes o de resistencias, dentro de los feminismos, hay lógicas punitivistas, muy, muy instauradas y muy insertadas. Y es muy triste. Pero, a ver, bueno, antes de pasar a eso, es importante darle una mención a por qué, por ejemplo, a por qué funamos, a por qué escrachamos. Sí. La funa, el scratch y la cancelación, los tendederos, ¿no? Son métodos
que las personas, las víctimas, si queremos pensar en esa palabra, hacen a falta de una respuesta y un procedimiento adecuado por parte de las autoridades competentes. Correcto. Como no son escuchadas o como no procede o lo que sea, ok, ¿qué manera podemos buscar nosotres, para denunciar? Porque ese es el propósito y esa es una función que sí cumplen los tendederos, por ejemplo, denunciar violencias, visibilizarlas, como de esto sucede y sucede debajo de una máscara de buen amigo o de buena maestra o de buena persona, ¿no? Y las personas lo vivimos. Esa es una función que sí cumple. Sí, me encanta. Esta Georgina Arellano, perdón, Georgina, por olvidar el nombre, es argentina, es una trabajadora sexual como muy relevante en ese contexto. Y ella nos contaba como la funa nace como un acto político, ¿no? O sea, como ante las muertes que quedaron sin justicia por el Estado en Argentina. Entonces uno usa la funa un poco para reivindicar y para decir esto no se olvida, esto pasó, les recordamos. Y ella decía como los feminismos han usado la funa como un método punitivo terrible y completamente lo odia. Yo no diría que lo odio o que estoy en contra de, o sea, porque también no me gustaría invalidar las emociones de las personas, pero sí creo que castigar acciones individuales no va a quitar el problema estructural. Es decir, más, y seguro alguien me va a odiar por esto, pero más penas más duras a los feminicidas no está ayudando en nada, porque tenemos penas ya altísimas y sigue habiendo feminicidios desbordados. Entonces, más que atender el problema individual, que no digo que el sujeto no debería pasar por una reparación del daño y justicia, como sea que lo entienda la víctima, si no entendemos por qué los hombres matan mujeres, pensando que solamente los hombres matan mujeres, que no, el feminicidio es mucho más complejo que eso, y si no atacamos la prevención, de nada sigue que sigamos metiendo a la gente a la cárcel, que además también hay índices de impunidad altísimos, porque llega como el 2%, porque el 98% de los casos se quedan impunes, si no hay una prevención y un entendimiento. Entonces, de nuevo, seguir siendo punitivos no sirve de nada, porque no estamos ni reparando el daño ni pensando a largo plazo para que no se repita, ¿no? Entonces, entiendo la funa y creo que es una herramienta política bien importante y bien necesaria. La pregunta del millón es ¿cómo reparamos? No sé si tendría yo una respuesta, ¿no? O sea, el proceso de justicia se termina en la funa, ahí se agota. Yo creo que no, porque justo no hay una reparación. Cuando a ti te sacan de un grupo por haber hecho un error o una violencia que tal vez hiciste casi premeditadamente o deliberadamente, que a veces sucede y hay que decirlo, tu reacción se va a polarizar. Sí. Y vas, cuando te manejas desde estas dicotomías de lo correcto, lo incorrecto, lo aceptado, lo inaceptable, también haces otra dicotomía que es ellos y nosotros. Sí. Y eso comienza a hacer separaciones y divisiones muy peligrosas que después, o sea, así empieza el totalitarismo. Absolutamente. Y yo pienso mucho como en las razones por las que me alejé del feminismo es eso, o sea, no había espacio, y no digo que todo, por eso yo hablo de feminismos, en el espacio donde yo me movía, no había espacio para el diálogo y era totalitario, y no, o sea, de repente veía que a las trabajadoras sexuales, o a las mujeres trans, o a los chicos trans, o a las no binarias, eran completamente excluidos, y ese tipo de cosas que son prácticas no solamente punitivas, sino totalitarias. Cuando no hay espacio al diálogo, entonces estamos cerrando la posibilidad de aprender, ¿no? Claro. Y por eso es que muchas personas también se han alejado de los feminismos, que no digo que no son maravillosos, a mí me salvaron la vida en su momento y los quiero mucho y los amo, ahora milito desde otro lugar. Y también pienso, por ejemplo, ahora que platicamos sobre cómo se repara, ya también lo he platicado contigo, como viví un proceso de violencia en una institución educativa en la que yo estuve, donde también me cuesta muchísimo trabajo como ponerle palabras, pero digamos que fue como algún tipo de violencia sexual y psicológica. Entonces a la hora de la denuncia,
¿no? Como correspondiente, pues pasa lo que todo el tiempo pasa, que no hay pues ningún tipo de justicia, en el sentido de no hay reparación, no hay ningún tipo de posibilidad de que yo me sintiera mejor, de que fuera un espacio además seguro, ¿no? Era una persona que además no era segura para el entorno en el que nos desenvolvíamos. Entonces fue algo que me costó muchos años y que incluso el día de hoy como sigo intentando conciliar, pero cuando entendí el antipunitivismo y empecé a acercarme a él, a mí me sanó mucho el entender que no todas las personas que estuvieron en el proceso, no hablo de mi agresor, sino de la gente involucrada, parte de la violencia institucional, lo habían hecho a propósito y que había mucho desconocimiento, ¿no? Entonces pienso lo que dices, o sea, de nada sirve una disculpa pública que elaboraste en 2 horas si no lo sientes y no lo entiendes. Entonces a mí me sanó mucho entender como, ok, o sea, no estoy diciendo que estuvo bien, estuvo terrible, ¿no? Me rompió y rompió muchas estructuras y a muchas otras les pasó, pero entender eso a mí me sanó demasiado y fue como, ok, ¿dónde está el problema, no? El problema también viene de que no entendemos qué es violencia y cómo nuestras acciones o no acciones lastiman a las personas. Entonces creo que eso fue algo muy reparador en mi caso, y pensando en qué le hubiera gustado a Miriam, yo lo digo y abiertamente, me hubiera encantado una disculpa pública porque hubiera sido un reconocimiento de no estaba loca, ¿no? Como lo que pensábamos de la infidelidad, de esto que pasaba en mi cuerpo y en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi vida, sí pasó, ¿no? Y ese reconocimiento de Miriam, lo lamentamos mucho, o sea, no lo entendimos. Para mí era súper importante, nunca llegó, de poder reconocer, ¿no? Mi vivencia. Y creo que muchas víctimas a veces necesitan eso, como solamente el reconocimiento y la disculpa. En el caso de la violencia institucional en la que estuve inmersa, yo lo que necesitaba era eso, yo necesitaba una disculpa pública y un reconocimiento. Ya con el agresor es complejo, ahí yo no me aventuraría como a decir, porque creo que cada caso es individual y sobre todo tú como psicóloga sabrás que además es mucho más complejo, porque cuando no hay un proceso de justicia, por ejemplo penal, es mucho más ¿cómo reparo mi dolor? Y pienso en las mujeres que son víctimas de violencia sexual en la guerra y que no tienen jamás ningún tipo de juicio político. ¿Cómo reparan eso que se rompe, no? Son preguntas que no tienen respuesta, por lo menos no las he encontrado, y que creo que la invitación es sigamos pensándolo. Claro. Claro, porque también como en el sistema no hay medidas o estrategias de reparación del daño, también eso ha generado que nosotras creemos esas estrategias, ¿no? Y esas redes de apoyo, de reparación, de comprensión, de validación, de reinserción también de la persona, de la víctima, ¿no? De quien fue agredida u ofendida. Y eso es algo muy valioso, ¿no? Que dentro de lo horrible y disfuncional de nuestro sistema, las personas, así nosotros, generamos estas alternativas que responden a nuestras necesidades y no a cómo el sistema funciona. Perdón, estos espacios seguros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en los feminismos. A mí los feminismos me salvaron porque era un espacio donde había vivencias compartidas, que era como, ok, esto es una cosa que no me pasó a mí, que es estructural, y donde podía abrazarme con mis compañeras y decirles, aquí me dolió, y compartimos esta rabia, y entonces vamos a la marcha del 8M y gritamos porque tenemos coraje, porque tenemos miedo, porque tenemos todo lo que tenemos, y también el sentido de comunidad y el amor, aunque suene así bien hippie, pero yo creo en el amor y en la comunidad, restaura muchas cosas. No obvia la justicia por otras vías. Creo que en mi caso particular, en donde no hubo como una justicia institucional, el poder encontrar estas redes que me abrazaran, que me validaran, que me explicaran qué pasó, que me dieran herramientas, fue muy sanador, ¿no? Ya llevándolo como un caso como muy individual, y de luego de relaciones interpersonales. Y terapia, mucha, y lo terrible de esto es que también sabemos que la terapia es un privilegio, que no todos podemos pagarla, ¿no? Sí, que eso es súper fuerte, ¿no? Y que de pronto he visto que comienza a ser una forma de reparación del daño, de bueno, van a hacerse, no sé, se dictamina que van a hacer 40 sesiones de terapia y entonces la persona tendrá que pagar esas 40 sesiones de terapia, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, Miriam, como en si podríamos elaborar un ejemplo así como hipotético sobre algún caso imaginario o real, no importa,
y contrastar un poco cómo sería el desarrollo de ese proceso desde un paradigma punitivista versus una perspectiva antipunitivista. Ok, ¿cómo que lo pensamos? ¿Como institucional, como interpersonal? Fíjate que yo estaba pensando como dentro de un grupo en donde de amigos, de amigues, en donde un amigo comete alguna agresión, ¿no? Y estoy pensando en donde un amigue le roba un beso a una chica en una fiesta, ¿no? O sea, la besa sin su consentimiento. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se procedería desde una perspectiva punitiva y desde una perspectiva antipunitivista? Claro, primero seguramente como las amistades se pondrán del lado del chique, a quien le robaron un beso, porque supongamos que entienden de consentimiento y entonces lo que hacen es, ya no le voy a hablar, hay que sacarlo de nuestro círculo, y entonces así, todo el mundo enojado, todo el mundo defendido y completamente polarizado. Y aparte se rompe un tejido, ¿no? Un tejido social ahí, ¿no? Relaciones de años y todo eso. Entonces una forma muy punitiva que tenemos en nuestros círculos de amistades es eso, como ya no le hablo, saco del círculo y lo que sea. Yo creo que una forma antipunitiva sería el diálogo, y es donde la víctima le explique, si no necesita explicárselo ella, no tienes que hacerlo tú, o el círculo, hablen con esta persona y le expliquen por qué está mal, ¿no? Y haya una garantía de no repetición. Ahora, si necesitan alejarse un rato, ¿no? Es súper sano, o sea, nadie dice que tiene que ser inmediato, alejarse un rato y después volver a dialogar. Y si todos están de acuerdo, volver a incluir a esta persona en el círculo, ¿no? También hay que validar las emociones, pero entender que probablemente no hubo malicia, pudo haber alcohol, pudo confundir que estaban enamoradas de eso, lo que sea, ¿no? Entonces, sí dialogar, entender mucho el contexto, validar las emociones de todos, todes, y dialogar mucho, ¿no? ¿Por qué estuvo mal? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hizo sentir incómoda? Y darse ese espacio. Totalmente. Y algo que a mí me gustaría añadir es la reacción de quien cometió esto ante una respuesta punitiva, pues es de enojo, de coraje, pero ¿sabes qué? También puede ser como de victimización. Sí. Como de, ay, ¿por qué son tan crueles conmigo? Sí, ¿no? Y la victimización, que yo soy muy cuidadosa con esa palabra, pero hay que reconocer que sí llegamos a hacer uso de esta estrategia, de este mecanismo. La victimización lo que hace es que te coloca en la posición de desventaja, y estar en una posición de desventaja te coloca en una posición pasiva en donde no puedes asumir responsabilidad. Entonces esta persona va a decir, pues es que ya todos me funaron, ya ni siquiera me quieren que entre a las clases y se pasan y voy a perder mis materias solamente por una tontería. Y así, chico, no es una tontería, ¿no? Pero tu respuesta no es ante tu acción, tu respuesta es ante la reacción punitiva de los otros. Va a ser más difícil que una persona pueda reflexionar, tomar responsabilidad y, como dices, ofrecer una garantía de no reincidencia si tiene que estar lidiando con las consecuencias punitivas que su entorno está colocando sobre ella. Y me encanta que hablemos de la persona que comete el acto, porque cuando hablamos de antipunitivismo, poco pensamos en las personas que también la regamos y que tenemos que reparar, ¿no? Y creo que todes la hemos cagado, ¿no? Y hemos sido groseros, abusivos, abusives en nuestras relaciones en general. Entonces también creo que vale mucho pensar en no solamente cómo me van a reparar lo que hicieron, sino cómo yo reparo lo que hice, ¿no? Y la palabra que dijiste me encanta, es responsabilidad. Es responsabilizarme de lo que hice, de no negarlo y de tratar de entender por qué estuvo mal y por qué le hizo daño a la otra persona, y pensar en conjunto, si la otra persona quiere, por supuesto, cómo repararlo, ¿no? Y poco hablamos también de cómo somos punitivos con nosotros y nosotras mismas. O sea, yo recuerdo que cuando decidí salirme del feminismo fue porque yo
dije, no, yo violenté a una mujer, entonces yo no merezco ser feminista, shalala, shalala. Entonces me alejé y así, una crisis terrible, yo soy la más mala y la peor del mundo, completamente castigándome. Y no estoy diciendo que no debía hacerme cargo, lo hice súper mal. Hacerme cargo de lo que yo había hecho, de haber lastimado a otra persona, lo hice de una manera que me estaba lastimando más y que no estaba reparando nada y que no estaba entendiendo. Entonces también pensar en que cuando nosotras lastimamos, ¿cómo reparamos? ¿No? Y no victimizarse, pero tampoco flagelarse, ¿no? Como también ser compasivos, la cagamos, no sabía, lo siento, ¿cómo lo reparo? Totalmente. Lo que dijiste me encanta. No te hace la peor persona del mundo, porque a veces ese es otro mecanismo que se pone sobre los agresores, ¿no? O las agresoras o quien sea, que es como monstrificarlas, ¿no? Ya es la peor persona, es la persona más violenta y ponerle una etiqueta, ¿no? Sí. Y no es cierto. ¿No? O sea, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas, nos hemos equivocado, hemos tenido la intención de lastimar a veces y eso no nos hace una mala persona o lo peor o una persona indeseable. Sin embargo, si podemos tener una flexibilidad de entender a la persona como eso, una persona que también tiene procesos y demás, hay más oportunidad para que se pueda posicionar a sí misma como una persona agente, ¿no? Y responsabilizarse, la responsabilidad. Y también me encantan las emociones que las personas agresoras o vaya que ofenden o que fueron infieles o lo que sea pueden llegar a experimentar, que es algo que buscamos en terapia cuando trabajas con estas personas, es de vergüenza. Sí, tal cual. Vergüenza y remordimiento. Sí. ¿No? Y son emociones muy poderosas porque son como, hay algo que me dice que lo que hice estuvo mal, que fue en contra de mí, que causó un daño en la otra persona, y trabajar esos procesos con las personas agresoras es algo muy enriquecedor porque tú como terapeuta incluso no vas a querer trabajar con un monstruo, un monstruo agresor, pero tal vez sí vas a querer trabajar con un hombre que puede tomar responsabilidad, un hombre que ha agredido y que puede tomar responsabilidad y reflexionar sobre sus acciones y cambiar y replantearse su masculinidad, que fue la que lo llevó en primer lugar a agredir. Y eso me encanta porque, de nuevo, si no escuchamos lo que los agresores tienen que decir, entonces no hay prevención, ¿no? Si no sabemos por qué agreden, por qué hacen lo que hacen, la prevención no existe y entonces sigue pasando sistemáticamente y no se arregla el problema. Sí, pues Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo esto. Quisiera preguntarte si nos recomiendas, no sé, algún espacio, alguna lectura, porque este tema es muy interesante. Si quisiéramos entrarle un poquito más, ¿qué nos recomendarías? Sí, me voy a ir por lo más sencillito, creo yo, que es como entender al antipunitivismo desde lo legal. Yo recomiendo siempre a Ocupa, esta organización comunitaria por la paz, que es dirigida por Paola Zavala y por Silvana Carranza. Tienen muchos textos en su web sobre antipunitivismo y también están sus redes. Igual te mando los links. Para que las lean, ellas siempre hablan sobre esto y es maravilloso entenderlo. También tenemos a Volcánicas, que hablan mucho desde la negritud, ¿no? Maravilloso. Afrochingonas también. Catalina por Dios, que es como más un contexto mexicano, que Cata también la queremos mucho. Micaela Drular también tiene cosas muy buenas. Intersecta también tiene cosas muy buenas sobre antipunitivismo, como un poco más entendible y más a la mano. Y así queremos como profundizar, pues leer a Angela Davis, ¿no? Son obsoletas las prisiones, todo lo que Angela Davis tiene que decir, leer un poco a Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que aquí los tengo. También algo que yo recomiendo mucho y yo quiero mucho a Cristina Rivera Garza, es La Castañeda, este libro de las narrativas dolientes desde el Manicomio General de México, que nos hace ver cómo de nuevo estos procesos de encierro no están reparando a nadie, ¿no? Buenísimo. Es un estudio historiográfico que es maravilloso, que tengo por acá. También podemos pensar, y se nos olvidaba, como lo punitivo que es el proceso del consumo de drogas, ¿no? Pensar
en las adicciones, también podemos echarnos un ojito por ahí, y voy a mandarte el link del documental de Enmienda 13, algunos links para descarga gratuita y más textitos, y bueno, que sigan mucho a Multipolar, porque ahí como que empecé y ahí se vienen cosas preciosas y maravillosas. Bueno, también pueden pensar un poco en antipunitivismo en trabajo sexual con Natalia Lane, pero punitivismo en medios de comunicación con Laurel Miranda, que le mando un beso enorme y la quiero mucho. Entonces por ahí, como en este contexto más mexicano, te mando así una listota para quienes quieran, ojalá se echen un ojo y lo reflexionen más allá de lo institucional en nuestras relaciones interpersonales. Ay, sí, me encanta. Muchas gracias, Miriam. Y me da mucha emoción tener tantos recursos para las personas interesadas. Yo voy a dejar los links aquí abajo en la descripción. Y pues no sé si hay algo más que tú quisieras decir para concluir. No, pues nada, muchísimas gracias. Me emociona muchísimo estar en este espacio y pensemos antipunitivamente y antipatriarcalmente y anticapitalistamente. Me encanta, totalmente. Pensemos así. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye. Alterna tus discursos.